Mesa de diálogo o mesas de compadre hablado. Espero por amor a este país que no vuelvan a torear al pueblo con amenazas de impuestos, ya que sería el catalizador para una tormenta perfecta. Historia, Revolución Francesa, dice. Henry Eduardo Alfaro nos dice: buenos días, doña Amelia. A como lo veo, se logró solo lo posible sin mayores discusiones. Lo importante y trascendental ni entró en análisis. Imagínense el caso del despilfarro en el sector deporte. Debería ser suficiente con el ICODER, las federaciones y los comités cantonales y recreación. Pero además, para desgracia de este país, se creó un Ministerio de Deporte, un Consejo del Deporte y le dan fondos públicos al Comité Olímpico. Dicen, hay muchas, dice. Vamos a ver. A ver aquí. Bueno, vamos a tratar de cumplir un poquito. Ya vienen, ya nuestros invitados están listos. Dice, ese mismo despilfarro hay en el sector vivienda, social, obras públicas, muchos organismos que deben simplemente cerrarse y seremos un país más ágil. Pero posiblemente hay muchos funcionarios ganando dietas y no están interesados en ayudarle a Costa Rica. Dice aquí, no es justo que ataquen a todos los empleados públicos. Muchos también están de acuerdo en que deben renunciar a regalías. Tiene razón don Álvaro Espinosa, y no los atacamos a todos. Al revés, tenemos que defender a una enorme mayoría de ese 15% que está trabajando y haciendo las cosas bien. Pero hay gollerías y situaciones con las que Costa Rica no está de acuerdo ya. La mesa de diálogo resultó en medidas para pasar el problema al otro gobierno. Pregunto, ¿cambiaron las cautas del nuevo endeudamiento? ¿Se impactó la nueva deuda para este año para pagar salarios? Pregunten cuánto será la deuda del 2021, dice don Andrés Guzmán. Esto es parte de lo que ustedes nos están diciendo en este momento. ¿A quiénes invité? Invité a un economista técnico que ha estado desde el primer día en esas mesas. Estaba representando un sector, pero ha estado en esas mesas permanentemente para poder tener una idea de qué fue lo que pasó ahí. Él es don Gerardo Corrales. Y también le pedí a dos economistas que han estado en el programa participando mucho sobre todo lo que ha venido pasando con el tema de reactivación, etcétera, y con lo que ha estado pasando en las mesas también han participado y han estado atentos. Y finalmente le pedí a varios diputados, ojalá tengamos el chance, porque ella no tiene todo el tiempo, si podemos tener inclusive a doña Silvia Hernández, que es la presidenta de una comisión muy importante, la Comisión de Hacendarios. Entonces, lo que les quiero decir es que ese es el grupo. Mucha gente me llamó que quería que los entrevistara. No puedo. Mañana podemos ir a una segunda parte, pero sí yo quiero hoy que queden claras varias cosas. ¿Qué se logró? ¿Qué al final quién decide las cosas para que esto camine o no? ¿Qué se logró de lo que se necesitaba lograr? Y algo que han dicho muchas personas en redes sociales el fin de semana. Entonces estaban todos de acuerdo en todo, no había representantes de diferentes sectores con los que se podía haber dado una discusión en que muchas de las cosas importantes que se pensaba que se iban a hacer no se hicieron. Y que cuando uno les pregunta, yo les preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo califica la mesa de diálogo al final? Y entonces ahí me daban un montón de opiniones que creo yo que eran muy claras. Vamos a ver qué piensa don Gerardo Corrales, que estuvo en la mesa, y vamos a ver qué piensan estos economistas de lo que pasó en las mesas y de lo que resultó versus lo que se esperaba y versus lo que se necesitaba. Así que le damos la bienvenida a estos señores. Don Eli está vía telefónica, don Gerardo está listo ya para comenzar a responder esta pregunta y contarnos qué fue lo que pasó. Muchas gracias, doña Amelia, por esta oportunidad. Efectivamente, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio me pidió colaboración para participar como titular en esta mesa de diálogo multisectorial que convocó el gobierno prácticamente en 4 semanas, 12 sesiones largas, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde estuvimos conversando.
Antes de entrar en el detalle, a mí sí me parece importante aclararle a sus oyentes porque he tenido algún disgusto con el señor Bernal Jiménez Monge, quien escribe en las redes sociales que yo actué literalmente como un condotiero de los grupos opulentes. Condotiero significa mercenario. Para nada, señor Jiménez, o sea, nada que ver. Yo fui a honorem y siempre he tenido un interés en participar para contribuir con ideas que logren sacar al país de esta situación. Entonces, hay que entender, se reúnen 70 organizaciones. Don Gerardo, deme un momentito para presentar también a don Fernando Naranjo. No me habían confirmado que estaba todavía en el Zoom y es un honor también tenerlo esta mañana con nosotros, que ha seguido atentamente este proceso. Siga, don Gerardo. Sí, se reúnen 70 distintas organizaciones y saludos a don Denis, a Eliezer y a don Fernando. Con el interés de buscar soluciones, propuestas. Hay que entender que cada una de estas organizaciones tiene sus pensamientos, responden a lo que literalmente llaman las bases, traían sus propias agendas, y lo que yo pude sentir es que el país estaba necesitado de esta válvula de escape, de poder opinar, de poder decir libremente lo que piensa. Y en ese sentido creo que se ganó en cuanto a un mejor conocimiento de los sectores, de sus representantes, de romper tabúes en cuanto a que no podemos hablar, que no podemos discutir, que tenemos que ir a la calle a pelearnos con piedras, con garrotes. No, creo que este es uno de los grandes logros que no se ha hecho explícito literalmente, y romper esa desconfianza. Sin embargo, yo sí... Pero don Gerardo, discúlpeme que lo interrumpa, porque aquí ya tengo un montón de opiniones. ¿Era para eso que se habían reunido? ¿No era que habíamos esperado tanto para tener medidas claras y concretas, técnicas de lo que había que hacer? ¿No era para seguir dialogando? Pues de inicio un dialoguito, pero mesas de trabajo para tener resultados como muy concretos. Claro, lo que pasa es que cuando usted tiene un foro abierto, pues la gente agarra el micrófono y empieza a hablar de todo. Incluso los moderadores fijaban tiempos máximos de intervención de 3 minutos, y hubo gente que se abusaba 15, 20 minutos. También al puro principio la metodología propuesta por los moderadores no fue aprobada, porque la metodología era dividir el grupo tan grande en bloques para que cada bloque profundizara y nombrara un relator que llegara a la plenaria a exponer los acuerdos. Lo que pasa es que se decidió que quería la mesa en pleno escuchar y discutir todos los temas. Y eso pues le quitó fuerza, le quitó rapidez, que es un poco la insatisfacción que yo siento. Yo en todo momento decía, señores, dejemos temas que no son de urgencia para otro foro o para seguir discutiéndolos después del 21 de noviembre, que fue la fecha límite que puso el presidente, por el sentido de urgencia, porque cada minuto que estemos aquí nos cuestan intereses 4 millones de colones. Cierto. Y además, porque lo que andamos buscando es resolver el déficit primario, que este año va a ser de 4 puntos, y una amortización a la deuda significativa de 8 puntos. Ese fue mi discurso constante. Sin embargo, de manera interesante, el presidente puso en la mesa que el objetivo era 2,5% del Producto Interno Bruto, cosa que para mí es insuficiente, arrancando porque el déficit primario es de 4 puntos. Sin embargo, eso fue lo que puso en la mesa. Y fue evidente que hay posiciones extremas. Hay grupos que consideran que este problema se puede resolver solamente por la vía de los impuestos. Hay una fijación de los sindicatos y de algunos sectores sociales en las zonas francas. Insisten en que las zonas francas tienen una exoneración del 1% del PIB y que tienen que contribuir, a pesar de que uno les demuestra toda la contribución socioeconómica que da, y el informe de Procomer, que por cada dólar de zonas francas se generan $2.44 de beneficio. Ellos siguen con esa fijación. La otra fijación es la renta mundial, el deseo de gravar las rentas que se generan en el exterior, aunque somos un país importador de capital, y que la misma OCDE ha dicho que no conviene irnos a un esquema de renta mundial. Y finalmente el impuesto a los patrimonios, incluso impuesto a las riquezas.
y también creen que controlando la evasión por ahí se puede resolver el problema. Y por otro lado están los sectores empresariales, quienes señalábamos el tema constante del gasto. Yo fui uno de los que levantó el tema de la ley de empleo público, el tema de los pluses, incluso de cifra, los 2.100 millones de dólares al año, ya en pluses que superan los 1.900 millones de salarios base. Levanté el tema de las pensiones con cargo al presupuesto, que son prácticamente 2.000 millones de dólares. Ahí toqué una fibra muy sensible. El plenario se encendió con esa participación que yo hice. Levanté el tema del servicio de la deuda. En fin, lo que quisiera transmitir es que no es que no se hayan discutido los temas, todos los temas se discutieron, pero la metodología adoptada fue una de que solamente se iban a cuantificar las propuestas de alto consenso. Y claro, de ahí es muy difícil cuando usted tiene intereses tan opuestos llegar a consensos sobre los temas álgidos, y por eso al final pues se logró un resultado que en mi criterio es un avance, pero que es insuficiente en el sentido de que medidas permanentes son apenas 2.2 del PIB, e incluso algunas en el 2023, cuando lo que se requiere es ajustes ya importantes que ataquen el déficit primario, y desde el punto de vista de amortización apenas se logró cerca de un 1%, cuando lo que requerimos es 8 puntos del PIB. Sin embargo, aquí sí tengo cuantificadas las propuestas que se pusieron en la mesa y que no fueron aprobadas, porque eso sí nos da casi 11 puntos del PIB, y si hay chance ahora pues las puedo detallar en su programa. Claro que va a haber chance. Don Denis, buenos días. Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por tenerme nuevamente aquí en el programa. Yo diría, como lo mencionó don Gerardo, que el diálogo tenía una metodología que produjo lo que efectivamente tenemos. Es decir, incluir una cantidad de sectores políticos, sociales, económicos, de muy diversa naturaleza, con objetivos contrapuestos, para tomar decisiones que van a afectar a unos u otros, pues es absolutamente improcedente, por el hecho de que cada uno de los sectores tratará de llevar agua para sus respectivos molinos. Yo creo que los resultados del foro son los resultados que eran esperables de algo así. Al final de cuentas, el informe que salió de este diálogo fue básicamente, me pareció como estar leyendo un informe de auditoría, en donde se dan eso que ahora llaman oportunidades de mejora, en donde sí hay una cantidad de recomendaciones muy interesantes y que son probablemente válidas, pero que no cumplen el objetivo que yo creía que iba a ser, que era tener instrumentos válidos para poder llevar a cabo la elaboración de una propuesta para el Fondo Monetario Internacional. En este documento que salió de esas 58 recomendaciones, al final de cuentas yo no encuentro nada que sea ni siquiera cercano a resolver los problemas, que es lo que tenemos que plantearle al Fondo Monetario. ¿Cómo vamos a hacer para resolver estos problemas? Con las medidas que se plantearon, bueno, básicamente lo que estamos haciendo en mucho es pateando la bola hacia adelante, porque si vemos las recomendaciones que se hicieron, por ejemplo, en el campo fiscal, bueno, se habla de la Hacienda Digital, por ejemplo, que es un proyecto que ya está en marcha, que ya la Asamblea Legislativa aprobó el préstamo para llevarlo a cabo, pero ese va a ser un proyecto que probablemente nos va a empezar a rendir dentro de 3-4 años, porque eso es muy lento. Después todos los temas de solicitarle al Ministerio de Hacienda que ponga a comunicarse a la tributación y a aduanas, que se pongan los escáneres, que se utilice intensivamente el SICOP en toda la administración pública, cuando se dice que ya el 85% está dentro de ese sistema, y después genéricamente hablar de combatir la elusión, evasión, fraude, etcétera. En realidad no nos está dando cosas concretas.
Básicamente, lo más importante, lo que dijo don Gerardo, es que en el foro, al final de cuentas, por la metodología empleada, no se llegó al fondo del tema principal el cual era básicamente cómo reducir el gasto. Ahí se hablaron dos medidas que propuso precisamente el gobierno, que fue reducir 150 mil millones de colones, 150 mil millones de colones del presupuesto del año 2021, que ya eso ha estado en discusión en la Asamblea Legislativa, que se ve que es insuficiente, que un 45% de esa reducción de gasto es en infraestructura, lo cual es totalmente inconveniente y que todavía está en veremos. Bueno, pues eso no es un aporte significativo, eso representa apenas una pequeña parte del ajuste. No nos están diciendo cómo vamos a resolver el problema en el año 2021, porque el mismo gobierno nos habla de que va a reducir el gasto en el año 2022 en 170 mil millones adicionales, cuando ya el gobierno no va a estar en funciones. Bueno, prometer que se van a hacer cosas en una administración en donde yo no estoy, pues es muy fácil. Pero no se trata de eso, se trata de hacer un recorte sustantivo al gasto. Y en el gasto yo no vi absolutamente nada, excepto cuando se habló de venta de activos del Estado, se dijo, mire, hay que hacer un recuento de todos los lotes que tiene el sector público para ver cuáles de esos los vamos a poder vender. En el lado de ingresos, cosas como el impuesto sobre la lotería, que a mí me parece que eso es una vuelta muy rara, porque si algo tan elemental como eso, si lo que se quiere es que sacarle plata a la lotería, pues simplemente cobremos un impuesto a la Junta de Protección Social y nos ahorramos todo esa vuelta que damos de pagarle premios a la gente para que la gente piensa que se ganó más. Y además de eso, el sistema del cual se habla, pues lo único que amenaza es crear un mercado negro de premios de la lotería. Me imagino un montón de gente comprando premios de lotería para poner un montón de gente a cobrar los premios. Yo no veo básicamente ninguna medida importante, y ese hecho de que no haya ninguna medida importante es básicamente que no se quiso entrar en medidas que son dolorosas, y lógicamente en la situación en que estamos no vamos a salir sin medidas dolorosas. Si los sindicatos creen que no hay que hacer absolutamente nada en reducción de gastos, si los empresarios creen que no se van a ver afectados por esta crisis, estamos todos muy equivocados. Esta crisis nos va a afectar absolutamente a todos, con recomendaciones tan generales como decir, bueno, es que hay que aumentar, hay que ver cómo reducimos o eliminamos la brecha digital. Sí, eso es un propósito muy loable, pero con eso no vamos a resolver nada. Okay. El tema de la deuda pública, por ejemplo, bueno, plantear los bonos verdes sí es algo interesante, pero es algo sujeto a aprobación por otros países. Convencer a inversionistas externos que vengan al país a invertir en títulos en moneda local, bueno, eso hasta hace poco tiempo era un tabú, porque el gobierno estaba hablando de lo contrario, más bien de llevarse las inversiones de colones a dólares porque salían más baratas las tasas de interés, y ahora vamos a convencer a los inversionistas externos a venir a hacerlo al país. Todo esto uno podría hablar de todas las recomendaciones, pero yo no veo absolutamente nada sustancioso en esto, nada que nos pueda sacar del problema en que estamos. Y lo que más me preocupa de todas las recomendaciones es la famosa creación de ese Consejo Consultivo Económico y Social, porque me da la impresión de que es una institucionalización de la posposición de la toma de decisiones, porque entonces ahora este consejo, si se crea, como efectivamente se está planteando, sería un intermediario para decir sí o no a las decisiones que el gobierno o que la Asamblea Legislativa proponga. Okay. Eso es inconveniente, porque eso es una delegación de autoridad que no corresponde. Llegó el momento de que tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa
tomen decisiones. Sí, muchas van a ser dolorosas, pero tienen que tomar las decisiones. Muy si bien. pretendemos que todo se logre por consenso, no vamos a lograr nada. Gracias, don Denis. Don Fernando Naranjo, adelante. Don Fernando. Tenemos un problema con el audio de don Fernando. No, es que tiene el micrófono apagado. Ya, tiene el micrófono apagado. A ver. Buenos días, Amelia. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Denis. Yo no quisiera entrar en los detalles del foro ni de este diálogo tan interesante, pero sí quisiera reafirmar algunos conceptos, Amelia, que son importantes que los costarricenses los tengan muy presentes. Primero empiezo por agradecerle a todas las personas, incluido don Gerardo, que participó muy activamente en este esfuerzo del gobierno, que yo entendí siempre era para sacar de ahí una posible propuesta alternativa para llevar al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, mire, con toda sinceridad, yo siento, Gerardo, con respeto, que más bien dimos un paso atrás. Hace 8 meses, en marzo de este año, el gobierno de la República presentó una carta de intenciones al Fondo Monetario Internacional, donde claramente se establecieron límites y metas específicas que tanto el ministro de Hacienda como el presidente del Banco Central le plantearon al Fondo Monetario Internacional. Y hubo una primera reacción de los grupos técnicos del Fondo Monetario haciendo una serie de sugerencias que Costa Rica debería llevar a cabo. Bueno, ahora yo entiendo de este foro que más bien salieron cosas que tienen un ajuste menor, cosas muy generales, cosas en que posiblemente vamos a estar de acuerdo que son importantes para el país, pero lo que yo me imaginé que debería haber salido de este foro eran cosas ya mucho más concretas, proyectos de ley que llevaran a resolver el tema fiscal, cosa que realmente no salió de esta iniciativa del último mes, ni en materia de recorte de gasto, ni de nuevos tributos importantes o ajustes a tributos actuales, ni tampoco el tema de la venta de activos. Yo me reí, don Gerardo, y con todo respeto lo digo, de la recomendación de vender los lotes. Gerardo, eso yo lo planteé en 1986 cuando fui ministro de Hacienda, y después me llevé una frustración muy grande, Gerardo, porque resulta que la gran mayoría de los lotes no se pueden vender, porque no están ni siquiera inscritos a nombre del Estado costarricense, no hay un inventario completo. Bueno, digo esto nada más para que vean la falta de conocimiento. Para mí, el tema es un tema de resolver el problema fiscal prioritariamente. Pero segundo, y no lo veo en el tema del foro, las recomendaciones del foro, el Fondo Monetario ya nos había anunciado desde marzo que el país iba a empezar a enfrentar un problema de desbalance externo que el foro no lo discutió. Y tampoco me parece que, leyendo las medidas que se recomiendan del foro, que el tema de crecimiento económico se quedó muy por debajo de las expectativas que hoy en día tienen los costarricenses. Pero vea, Amelia, a mí lo que más me preocupa es que yo siento que quienes participaron en el foro, y hago excepción de Gerardo, la gran mayoría, incluidos los funcionarios del gobierno al más alto nivel, me da la impresión de que no están conscientes que el país tiene el problema económico más complicado de los últimos 40 años. Tenemos una crisis que empezó hace 3, 4 años como una crisis fiscal, pero ya no es una crisis fiscal, ahora es una crisis macroeconómica con problemas y ribetes muy complicados en el campo social y una crisis política que el país en estos momentos tiene. Vamos a tener una caída en la producción nacional que el Banco Central estima en 5%, algunos otros creemos que va a ser un poco más alta, pero eso no tiene importancia y eso nos está llevando a un aumento muy fuerte del desempleo de la fuerza laboral del país, con repercusiones sociales muy significativas. Las cifras muestran una tasa de desempleo abierto de 23%, un aumento del empleo informal y más de 500,000 de costarricenses están afectados severamente
por esta crisis que el país enfrenta. Yo no vi soluciones evidentes, claras, para hacer que la producción nacional crezca más, para generar más empleos remunerados en el sector privado, porque no pueden ser en el sector público. Me preocupa, y no vi este tema, don Gerardo, si ustedes lo discutieron, me lo aclara, por favor. En los últimos 4 meses, el problema más delicado, a mi manera de ver, que yo veo en la economía nacional, es que el Banco Central ha perdido más de 800 millones de dólares de las reservas propias de esta institución. Y esto lo ha hecho con el ánimo, primero, de controlar el crecimiento del tipo de cambio, que venía siendo un crecimiento muy ordenado, pero últimamente para bajar el tipo de cambio. Y esto es contrario a lo que el Banco Central nos ha dicho desde que se elaboró un programa macroeconómico a principios de año, la revisión de ese programa macroeconómico a mediados de este año, cuando el Banco Central lo que nos decía era que solo iba a intervenir en ese mercado cambiario para cambiar oscilaciones fuertes, no para cambiar las tendencias del mercado. Llevábamos 6, 7 meses de un ajuste paulatino en el tipo de cambio, que no era un asunto estacional, sino que era un asunto de mercado, y ahora el Banco Central pierde casi 900 millones de dólares interviniendo en ese mercado. Y le recuerdo a los costarricenses, doña Amelia, estos son fondos públicos, las reservas monetarias son fondos públicos de ese país, y perder 800, 900 millones es un asunto muy delicado. El Banco Central tiene que rectificar eso de inmediato, porque eso posiblemente nos va a llevar a un problema más delicado, bastante más delicado que el problema fiscal. El problema fiscal, al final de cuentas, lo vamos a resolver en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no sé cuánto. Pero una crisis externa no la podemos resolver nosotros, porque no depende de nosotros, depende de agentes en el exterior. El déficit fiscal, independientemente de las diferentes estimaciones que hay, andará en el orden del 10% este año con respecto al Producto Interno Bruto. Más de la mitad del gasto público lo estamos financiando endeudándonos, y este problema se nos ha venido agravando. Tenemos un problema fiscal hoy bastante más delicado que el año pasado, y las estimaciones del Ministerio de Hacienda nos señalan que el año entrante tendremos un problema de la hacienda pública más delicado que la situación fiscal que tuvimos en el año 2019. Sabemos ya que la deuda pública ha crecido significativamente este año, pero ya llegamos a un nivel en el 40% de esa deuda pública está denominada en dólares, y yo siento que en este foro este tema tampoco se analizó. No podemos seguir endeudando al país en dólares, porque eso debilita mucho la economía de los próximos años y le introduce un riesgo muy significativo a la economía nacional. No vi ninguna referencia al tema que fue mencionado anteriormente, que había que endeudarse en el exterior porque era deuda más barata que si nos endeudábamos internamente. Cuando yo tengo una devaluación del 7-8%, eso deja de ser cierto. La deuda externa se nos convierte en una deuda, fiscalmente hablando, más cara que una deuda denominada en colones y colocada aquí en el mercado local. Okay. Entonces, doña Amelia, a mí me preocupa que yo no sentí en este foro ni la urgencia, ni el conocimiento, y reitero, hago excepción de don Gerardo, ni el conocimiento de la magnitud de la crisis que el país está enfrentando y que puede ser considerablemente más grave en el transcurso de los próximos meses y años. Bueno, estos son los comentarios que quería compartir con ustedes, y de verdad muchas gracias, Amelia, por esta invitación. Bueno, si puede, quédeseme ahí, don Fernando. Si no, yo respeto, porque yo sé que tienen muchas actividades, cosas casi todos, y les agradezco muy especialmente. Don Eli, buenos días. Eli Feinsack. Muy buenos días, doña Amelia, y buenos días a mi profesor, don Fernando, a don Denis y a Gerardo. Un placer compartir el panel con ustedes. Sí, bueno, doña Amelia, para no ser reiterativo, yo creo que quienes me antecedieron en el uso de la palabra han hecho
un análisis y una crítica bastante completa de este proceso de diálogo, ¿verdad? Yo también quisiera señalar que al final de cuentas nos presentan una serie de resultados en los cuales han utilizado una contabilidad bastante creativa, ¿verdad? Se habla de venta de lotes y el acuerdo que tomó la mesa de diálogo fue pedirle al gobierno que haga un informe o más bien que haga un levantamiento de cuáles son las propiedades que se podrían vender. Entonces yo me pregunto cómo fue que le asignaron un valor a eso para decirnos que eso le agrega 0.2 o no le agrega 0.2. En el tema de Hacienda Digital, francamente, doña Amelia, lo único que tenemos garantizado con Hacienda Digital es que el gasto público va a crecer en 157 millones de dólares, que es el costo de ese faraónico proyecto. Hasta hace una semana, la estimación del propio gobierno era que Hacienda Digital iba a tener un retorno de 0,25% del PIB por año. Ahora resulta que, por arte de magia, ese retorno es de 0,5%, o sea, duplicaron de la noche a la mañana el retorno esperado de aplicar Hacienda Digital, que es un proyecto que en el que estamos poniendo en Costa Rica la carreta delante de los bueyes. En todo proyecto digital de esta naturaleza, pero todo proyecto tecnológico, hay tres elementos que hay que considerar: las personas, los procesos o procedimientos y la tecnología per se. Si usted no capacita a las personas y sobre todo si usted no modifica los procedimientos, entonces de nada le sirve tener la computadora más chuzo del mundo, porque esa computadora será tan buena, o ese sistema de cómputo será únicamente tan bueno como la información que se le alimente y los procedimientos existentes, ¿verdad? Entonces, mientras mantengamos un sistema tributario tan excesivamente complejo, con más de 150 impuestos, más de 105 impuestos, más de 1.200 exoneraciones, Hacienda Digital no va a tener el rendimiento que se espera que tenga, ¿verdad? Entonces, yo celebro que se dé el diálogo. Yo creo que lo he dicho anteriormente en su programa, doña Amelia, me parece que es importantísimo. Lo que pasa es que era importantísimo el diálogo hace muchos meses. En este momento es el momento de tomar decisiones y de gobernar, que es algo a lo que el gobierno ha renunciado. Ya no era el momento ahora de andar promoviendo esos diálogos, que como bien sabemos, en el diálogo, en la mesa de diálogo, están representados precisamente los sectores que tienen intereses creados y tienen privilegios que ir a defender, y los resultados de la mesa así lo reflejan. Prácticamente no se tocó ningún privilegio, no hay posibilidad de cobrarle un impuesto al segundo aguinaldo o 14avo salario que reciben los funcionarios públicos, que lo financiamos los trabajadores del sector privado, y que no recibimos ese 14avo salario llamado salario escolar, ¿verdad? No hay posibilidad de poner a las cooperativas a tributar de acuerdo con su tamaño, como cualquier otra empresa. No hay, como ya han mencionado quienes usaron la palabra anteriormente, no hay grandes o significativos recortes del gasto, y bueno, tampoco hay ajustes en impuestos significativos. O sea, por ningún lado se hizo el verdadero ajuste que se necesita. Al final de cuentas, creo que fue don Denis el que lo mencionaba, no recuerdo, si tenemos un déficit primario de 4,5 puntos, el ajuste mínimo tiene que ser de 4,5 puntos. Más bien el Fondo Monetario nos había pedido que al cabo de 3 o 4 años llegáramos a tener un superávit primario de 2 puntos. Entonces, eso ya nos pone en una situación en la que el ajuste tiene que ser de 6 puntos, y lo logrado por la mesa con esta contabilidad creativa es de apenas 2,2 o 2,18 puntos porcentuales. Recortes estructurales no hay. La promesa de rebajarle otros 150.000 millones al presupuesto del próximo año y 170.000 millones al del año siguiente, que como bien señaló don Denis, es muy fácil prometer recortar lo que no es de uno, porque el presupuesto del 2022 ya será de otro gobierno. Pero bueno, esas promesas son recortes de gasto
que no necesariamente, no son recortes estructurales, son recortes que se hacen en el presupuesto, pero que en el futuro fácilmente se pueden volver a incorporar en presupuestos de años subsiguientes. Un recorte estructural implica hacer una reforma del Estado, implica fusionar entidades, implica cerrar entidades que están ya obsoletas, porque entonces una vez que usted fusiona y cierra entidades, esas líneas, digamos, del presupuesto desaparecen permanentemente del presupuesto. Eso es lo que se llama hacer un recorte estructural. Entonces, de eso no hay absolutamente nada. Son medidas temporales que ciertamente tendrán su impacto, ¿verdad? Pero estamos muy lejos, creo que don Fernando lo señalaba muy bien, don Denis también, muy lejos de tener algo medianamente potable para ir a presentar al Fondo Monetario Internacional, si es que esa es la ruta que se va a querer seguir. Yo escuché al presidente en los primeros días del diálogo decir que ni siquiera estaba claro si íbamos a ir al Fondo Monetario Internacional, como que ya se echaron para atrás de esa idea. Y creo que Costa Rica, con la gravedad de la situación fiscal y con el agravamiento de la situación del Banco Central, a Costa Rica ya no le queda tiempo para pensar en una alternativa distinta de la de ir al Fondo Monetario Internacional, como ya sabemos, no por la cantidad de dinero que el fondo nos va a prestar, que es relativamente pequeño, sino porque el hecho de someterse a la disciplina de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional envía una señal a los inversionistas y a otras entidades multilaterales y bilaterales de que hay un programa de ajuste creíble, de que el Fondo Monetario Internacional va a estar vigilando y certificando y auditando que se cumpla ese programa de ajuste, y por lo tanto nos convertimos en sujetos de crédito para poder salir adelante. Pero mientras no le entremos de lleno al tema del recorte estructural del gasto, realmente es muy poco lo que vamos a poder lograr. No hay prácticamente medidas de reactivación de la economía, no hay nada, o sea, se habla de muchas cosas que ya están encaminadas o que incluso ya están aprobadas, no solo en cuanto a reactivación de economía, también en cuanto a las medidas de ingresos y gastos, ¿verdad? La ley Pagar se puso como un acuerdo de la mesa, pero bueno, esa ley Pagar se aprobó la semana pasada en la Asamblea Legislativa. La obligación de utilizar el SICOP, bueno, pues eso está en la ley, me corrige don Fernando si me equivoco, pero eso está en la ley hace por lo menos 15 o 20 años, y simple y sencillamente no ha habido la voluntad política ni la decisión de ningún presidente de la República de obligar a las instituciones a usarlo como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, entre contabilidad creativa y vendernos acuerdos que realmente son cosas que ya estaban encaminadas o ya estaban decididas de antemano, me parece que lamentablemente hemos perdido semanas muy valiosas en las cuales el gobierno debió haber estado haciendo lo que un gobierno debe de hacer, que es gobernar, tomar decisiones, hacer planteamientos, preparar una propuesta sensata y razonable, no como la anterior que le habían presentado, preparar una propuesta sensata y razonable para ir al Fondo Monetario Internacional, para reiniciar o retomar la senda del crecimiento económico, del saneamiento, pero sobre todo, doña Amelia, insistir en que la ruta pasa por la reactivación de la economía, de lo cual hay poco o nada, por el recorte estructural del gasto, de lo cual hay poco o nada, y entonces los resultados de esta mesa son, como ya dijeron, era lo que podíamos esperar de una mesa con la representación que tenía y con las reglas del juego que tenían, ¿verdad? Que no era gran cosa. Muchas gracias, don Eli. Vamos con don Gerardo. ¿Qué es lo que pasó en relación a las cosas que quedan sin entender? Que esto es importante. Aquí hay gente que me dice, buenos días, Amelia, no hay interés del presidente en arreglar el problema. Hay otra opinión que es que yo no creo que haya sido ingenuo. Yo creo que la metodología, bueno, ahora me corrige don Gerardo, pero la metodología se plantea desde antes, más que si la mayoría de gente que de parte de unos sectores casi trabaja en el gobierno. O sea,
Bueno, dice que don Fernando se tiene que retirar y pide la palabra antes de irse. Muy bien, don Fernando, con mucho gusto. Pero no es que sea ingenua, es que aquí no se trata de justificar lo que pasó, se trata de que se montó algo que iba a dar esto. No veo que hubiera otra forma, pero don Gerardo nos aclara ahora si él cree que se podría, con esto que estaba montado, se podría haber sacado algo diferente. Don Fernando Naranjo se retira. Don Fernando, adelante. No, nada más, doña Amelia, de verdad, muchas gracias. Y Eli, mucho gusto de compartir con vos. No sabía que estabas ahí también participando. Nada más reiterar, Amelia, realmente yo quiero enfatizar algo que no dije, decir algo que no dije, que lo mencionó Eli. Este no es un momento para estar en este tipo de actividades, claro. Lamentablemente. Ya se nos acabó el tiempo, es la toma de decisiones. El gobierno tiene que decirle esta semana a los costarricenses: esta es la propuesta que vamos a llevar al Fondo Monetario, y que tiene que ser algo más fuerte que lo que llevó el gobierno en marzo de este año. La situación se ha complicado de marzo a esta fecha, ya lo comentamos en diferentes aspectos, y eso es lo que espera Costa Rica. No que sigamos perdiendo tiempo, porque eso nos va a complicar todavía más la parte de la economía, con sus repercusiones sociales y políticas que estamos viviendo hoy en día todos los costarricenses. Muchas gracias, doña Amelia. Encantado de compartir con mis buenos colegas y amigos en su programa. No, gracias a usted, muchas gracias, don Fernando. Ahora sí, vamos con don Gerardo. Y para empezar, don Gerardo, en algún momento se habló de que no vamos a negociar con el fondo. ¿Se habló eso de alguna manera? O sea, por un hecho que todo ese trabajo estaba con vistas a ayudar a una propuesta que se iba a llevar al fondo. Y sus respuestas a todas las dudas que surgen: ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué no se hizo lo otro? Etcétera. Está sin audio, don Gerardo. Está sin audio. Ahora sí, okay. Ahora sí. Okay. No, muchas gracias, perdón. No, que hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar sin saber. Para comer pescado y hablar hay que tener mucho cuidado, decía mi abuela. Entonces a mí me molesta mucho que después del partido, como dicen, todos son entrenadores. Hay que estar ahí metido en medio del barro y en el proceso, digamos, de, entre comillas, guerra. Y es muy distinto a estar en una clase dando clases de don Gerardo, pero ¿hubo guerra o no hubo guerra? O sea, sí, eso es muy importante. Sí, o sea, los empresarios privados defendieron algo, los sindicatos defendieron algo, no se pusieron de acuerdo. ¿Por qué no tocan al Estado? ¿Por qué no tocan ciertas cosas? Del todo no las tocan. ¿Hubo guerra o no hubo guerra? Yo creo que esa es la intención. Las cosas se tocaron todas. Don Denis participó, él es miembro de la parte técnica y él sabe el desgaste que hubo con enfrentamientos con los otros grupos ideológicos de la UNA. Eso es importante decirle a la ellos gente. Tienen posiciones extremas que están convencidos que eso es lo más conveniente. Por ejemplo, para ellos es necesario e incluso inmediato meter la mano en las reservas monetarias internacionales del Banco Central para hacer emisiones inorgánicas y financiar al gobierno central, para que sigan subsidiando el bono de proteger y para que sigan atendiendo los gastos de la pandemia. Eso lo discutimos incluso hasta... Ok, pero si hubo guerra, como usted dice... bueno, estoy con usted, con don Denis. Don Eli también se retira porque tiene un tratamiento médico y tiene que retirarse. Si hubo guerra, ¿quién la ganó? Porque aquí parece que todos quedaron empatados y que hay, mira, qué cafecito más rico nos tomamos y ahí sí, nos vemos la próxima. Si hubo guerra, ¿quién la ganó? Entonces, no, ¿qué fue lo que pasó ahí? yo creo que ese no era el objetivo, doña Mary. El objetivo no era ver si yo mato a uno y mato al otro. No se mata, pero sí se logra tocar el Estado, por ejemplo. Claro, la metodología nos condujo a que solamente se pusieran en la plenaria las propuestas, entre comillas, de consenso, y entonces era muy fregado porque yo mantenía una posición y los ototros otra, y al final simplemente decían no hay acuerdo, y lo quitaban. No se discute. Yo quería aclararle, lástima que se fue a Elíese porque él habla sin saber. Ahí está Eli, ahí está don Eli, que dice que antes de irse quiere participar. Termine esta participación, don Gerardo. Déjeme terminar referirme a varios temitas que él dice sin conocimiento. Hacienda Digital, si bien es cierto el gobierno puso 0.25, es un proyecto integral que ha sido revisado, aprobado y elaborado por el Banco Mundial.
en la página del Banco Mundial hay un documento de casi 200 páginas, don Eli, se llama Costa Rica Fiscal Management Improvement Project. Ahí está la evaluación de ese proyecto en términos de valor presente, y ese proyecto da 5.400 millones de dólares en 10 años, lo cual significa 9,5% del PIB. Eso es 1% del PIB. Cuando yo ubico ese documento una noche, después de haber terminado una sesión, porque yo estaba insatisfecho con el 0,25% del PIB, al día siguiente lo primero que hago es pedir la palabra e informar de ese estudio y pedirle al ministro de Hacienda y al presidente de la República que suban esa cuantificación al 1% del PIB. Al final, después de una gran discusión, me pusieron 0,5, diciendo que quieren ser conservadores. Entonces, ojo con eso. En cuanto al SICOP, es que hay que informarse. El SICOP, claro, tiene una ley, pero esa ley del 2016 no tiene dientes. Entonces yo no puedo hacer nada. Si alguien no usa el SICOP, nada le pasa. Y por eso puse en la mesa y en un programa suyo anterior la nueva ley de contratación administrativa, don Eli. Don Eli, hay que cambiar la ley. En esa nueva ley de contratación administrativa, toda compra o facturación que se haga, si no es por la vía del SICOP, es nula. Y entonces había que poner ese tema en la mesa. Es que a mí realmente me molesta, porque una cosa es estar, digamos, fuera del ring, y la otra cosa es estar metido ahí. No, a mí me gusta, don Gerardo, no hagamos la de la mesa, me gusta que la gente vea la diversidad, cuando una persona opina y la otra contesta, para que no crean que aquello fue como estar en el cielo tomando un café. Claro, entonces todos los temas de gasto se tocaron, yo lo puse en la mesa, la ley de empleo público, la eliminación de convenciones colectivas, el cerrar los programas de pensiones con cargo al presupuesto nacional, la eliminación de los pluses, el recortar transferencias, la reforma del Estado, el gravar el salario escolar, todo eso se puso en la mesa, y usted no se puede imaginar las reacciones inmediatas de los grupos que se sienten afectados. Entonces viene mi tema. En esa mesa, por la metodología, no se decidió meterle diente a esa discusión. Entonces, viene ahora la Asamblea Legislativa. Lo que yo quiero transmitirle al pueblo de Costa Rica es que no crean que con lo que salió de esa mesa todo está resuelto. No, las cosas más serias y que tienen una confrontación social. Aquí, queramos o no queramos, vamos a tener una confrontación social, y las calles se van a llenar de educadores, de sindicatos, de gente del Poder Judicial, de organizaciones sociales que creen que ellos tienen la razón y que los empresarios están evadiendo, que no están pagando impuestos, y por otro lado, el sector empresarial molesto con el tema del gasto. Nos vamos a enfrentar en ese sentido, porque no hay forma de entender la magnitud del problema, y por otro lado, hay manifestaciones que creen que los economistas solo ven números, solo ven el Producto Interno Bruto, solo ven el déficit y no están viendo el Estado Social de Derecho. Hay gente que todavía no está ubicada y que cree que puede seguir exigiendo impuestos y que cree que puede seguir exigiendo privilegios, y lamentablemente de ahí no están conscientes de la gravedad. Y entonces yo sí creo, o nos confrontamos socialmente, o los políticos toman esa decisión a pesar de los brincos que peguen y los movimientos en las calles que van a haber, o la consecuencia va a ser un ajuste automático de la economía que todos ya pasamos por las aulas y no hay necesidad de repetirlo aquí porque todos lo sabemos. Y finalmente, en cuanto a don Fernando Naranjo, lástima que se fue. Claro, todos sabemos cuál es el costo equivalente de una deuda en dólares. Yo se lo estudié. Usted agarra la tasa en dólares, le multiplica por la devaluación, sí, y esa es la tasa equivalente. Pero obviamente en la mesa no pusimos eso. Lo que pusimos fue emitir o contratar deuda barata de multilaterales para pagar deuda interna en dólares. Si usted la deuda interna en dólares le cuesta 8 y el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID le está dando plata a 10 años, una tasa de interés del 1,5, me hubiera quedado en el curso de macroeconomía si digo, no, es que no conviene. Claro que conviene, porque mato 8% de costo en dólares por una deuda en dólares más barata. Entonces, no sé, me molesta mucho que se trate de bajarle un poco el perfil a lo que ahí se hizo, de ignorar
las discusiones fuertes que se tuvieron meramente por leer los periódicos y no tirarse los videos. Son 12 videos, están disponibles, yo los invito. Pongan los videos, vean las confrontaciones que hubo. Lamentablemente las mesas técnicas no quedaron grabadas, pero ahí don Denis sí puede dar fe de la forma incluso a veces violenta en que se discutieron posiciones ideológicas radicales y que no se pudo avanzar en temas realmente de fondo. Yo siempre he dicho, nadie puede ponerse al diálogo, pero también digo, don Gerardo, que a mí lo que me parece es los resultados. Ahí había que mover números, había que mover la balanza, había que mover cosas que no se movieron, y desde esa perspectiva pues dice uno, bueno, no se logró lo que se pretendía. Don Eli, si no se ha retirado, le doy la palabra. Muchas gracias, doña Amelia. Yo creo que usted acaba de tocar el punto crucial. Don Gerardo defiende el proceso. Yo hablo de los resultados. A la situación económica del país, de nada le sirve que se hayan puesto en discusión un montón de temas sobre los que no se tomaron acuerdos o sobre los que se tomaron acuerdos menores. Entonces, no entiendo por qué se lo toma tan personal. El diálogo no es Gerardo Corrales, el diálogo fue un diálogo entre 70 sectores, de los cuales don Gerardo representó a uno, y la única ignorancia de parte mía es la ignorancia de que yo no sabía que don Gerardo estaba actuando como un agente del gobierno en esta mesa de diálogo, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que las críticas que hemos hecho don Denis, don Fernando y yo van dirigidas, insisto, una vez más, a los resultados que se obtuvieron y al tiempo, a las 4 semanas que lamentablemente se perdieron sin que se haya elaborado o se haya empezado el trabajo de elaborar una propuesta para ir al Fondo Monetario Internacional, y no es una crítica a las personas. Yo me consta que hay personas que participaron en esa mesa de muy buena fe, incluido don Gerardo Corrales, que dedicó un montón de su tiempo para poder participar ahí. Pero en Costa Rica tenemos que acostumbrarnos, doña Amelia, a empezar a medir las cosas por sus resultados. No podemos seguir en ese wishy-wash donde decimos, no, pero es que hicimos un gran esfuerzo. Bueno, pero ¿cuál fue el resultado de ese gran esfuerzo? Si usted perdió el partido 4-0, el esfuerzo de nada valió, ¿verdad? Es que jugamos muy bonito, jugaron muy bonito, pero el campeonato se gana con puntos y con goles, no con taquitos y cinta, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde está lo crucial de este asunto, ¿verdad? Es que los resultados que se logran, al final de cuentas, no son los que van a generar una solución significativa, definitiva, para los problemas que está enfrentando el país, tanto los problemas de crecimiento económico como el problema fiscal y el problema de deuda pública. Y entonces eso tenemos que reconocerlo de esa manera, tenemos que hablarlo abiertamente, y don Gerardo, mi consejo para usted es, no se lo tome tan personal. O sea, al final de cuentas, es lo que es, los resultados están ahí a la vista. Bien, ya voy con don Gerardo y con Denis. Aquí tengo mucha gente y tengo también diputados a ver qué dicen, pero me encanta que las cosas se puedan hablar de esta manera. Yo digo, don Gerardo lo dijo al principio y habló de los números, pero entonces esa metodología iba a dar esto, que al final hubiera cosas que había que sacar y que no sacaron porque sacaron el tema de la discusión por la dinámica que usaron, cosa que dije desde el principio. Tampoco es que el presidente se iba a ir ahí con una dinámica que lo pusiera ahí a resolver las cosas aquí. Aquí hay un comandante que es el presidente y eso me lo está diciendo todo el mundo. Bueno, y también hay gente como don Gerardo que participó y que estuvo ahí, don Denis también, eso me alegra mucho. Don Denis, ¿dejamos a don Gerardo o usted quiere decir algo antes? No, mire, desde luego que sí. Debo aclarar, efectivamente yo estuve presente, lo hice vía Zoom, en ningún momento estuve presencial, y sí, a mí me correspondió hacer una cantidad importante de propuestas y recomendaciones que me pidió Cadexco,
y con mucho gusto lo hice. Evidentemente ahí yo planteé mi pensamiento y como ustedes conocen cuál es mi pensamiento, pues prácticamente ninguna de esas recomendaciones se adoptó. Y tiene toda la razón don Gerardo. Había que ver esas reuniones. Realmente daban lástima y daban ganas de llorar, porque ahí lo que uno veía era lo que se podía esperar de esto. Planteemos de partida que el mismo presidente de la República nos habló de que lo primero que iban a hacer era de definir o ponerse de acuerdo de cómo se iban a poner de acuerdo. Y efectivamente el diálogo se llevó casi 2 semanas poniéndose de acuerdo de cómo ponerse de acuerdo y al final de cuentas salió algo como lo que salió. Era imposible que en plenario se pudiera ver absolutamente todo. Si habían más de 63, había alrededor de 63 organizaciones representadas con muy diversos tópicos. Evidentemente, ver eso, todo el grupo que estaba ahí era imposible. Hubiese sido mejor que se hubieran dividido, pero se tomó esa decisión de hacerlo general. Y había que ver no solamente esas reuniones, había que ver lo que era, una vez que hacían la recopilación de todas las recomendaciones, ponerse a llenar si la respectiva organización estaba o no de acuerdo con lo que se estaba proponiendo. Hubo una en donde había alrededor de 350 recomendaciones, en donde había que marcar con una especie de semáforo si se estaba de acuerdo, en desacuerdo, o si se estaba de acuerdo con objeciones. Bueno, y llenar eso tomaba un tiempo enorme. Bueno, esa era una metodología que lo único que podía conducir era a lo que condujo, a que las decisiones que se tomaron fueron decisiones irrelevantes. Por ejemplo, ¿qué relación tiene en estos momentos, por más que estemos de acuerdo con eso, que para reducir la deuda pública hay que quitarle el combustible a los diputados? Que, por ejemplo, hay que pedirle a las instituciones que mejoren la ejecución de los empréstitos externos para no pagar comisiones. Sí, esas son recomendaciones válidas de un grupo como este o de un auditor o de lo que sea, pero eso no nos resuelve los problemas de fondo. Las propuestas de fondo yo creo que se quedaron en el tintero y como lo dice don Gerardo, ojalá que los señores diputados efectivamente no se queden con estas 58 recomendaciones, sino que exploren por ahí las diferentes recomendaciones que se hicieron. No, y el presidente ayer termina diciendo qué éxito fue la mesa de diálogo, y como no saben leer, sale la gente en redes y dice, ¿quién me está diciendo a mí que fue un éxito? Don Gerardo comenzó y después desarrolló hablando más o menos de qué era lo que había pasado ahí, y después lo hizo. A mí lo que me gusta del enfrentamiento de las opiniones es que la gente vea que efectivamente para todos estos temas hay diferentes opiniones, y también aquí para la forma de hacerlo. Pero le agradezco mucho a los dos y a don Gerardo especialmente que haya aceptado estar aquí, porque él estuvo ahí todo el tiempo. Aquí nos dice el señor Tirado, y voy con don Gerardo después, no nos sirve de nada reuniones y desgastes si lo que al final sale aprobado es el 80% de lo que el gobierno había planteado hace 4 meses. Dejarle al Congreso el grueso de las soluciones no es un resultado satisfactorio, es simplemente haber perdido tiempo. Por eso la metodología que le aceptaron al Ejecutivo no permitía una discusión con frutos que no fuera lo que el propio Ejecutivo quería. Por lo tanto, simplemente le hicieron el favor al Ejecutivo de ahora tener en un documento lo mismo que el Ejecutivo quería hace 3 meses, pero sin los impuestos. El representante del Banco Mundial se fue de la sala cuando vio que las soluciones planteadas no tenían profundidad. El déficit va a alcanzar el 11% del PIB y escasamente si se aplicara en 18 meses todo lo aprobado, hay un ahorro de un poco más del 3%. Eso es querer tapar con un pañito de agua tibia una tuberculosis. La mesa no pasó por ningún estudio real y profundo de alquileres y de renegociación de deuda. La creación de bonos 0 cupón y de deuda para pagar deuda anterior es simplemente pasarle a la clase media el pago de una ineficiencia. Eso no es activación económica. Y del lado de los sindicatos no hubo ninguna ayuda o cesión
en cuanto a los privilegios que tienen hoy día los empleados públicos. Estoy completamente, bueno, no necesitamos un espacio para decir quién sabe más, señores, de macroeconomía. El país necesita acción. ¿Y qué decimos, don Gerardo? Esa metodología no permitió acción, permitió retomar lo que dicen. Bueno, lo mismo el presidente había dicho antes, pero sin impuestos, ¿cómo lo ve? Lo que se logró es lo que es, ¿verdad? 2.2% del PIB de manera permanente y casi 1% de ajustes por una sola vez, diciendo yo al principio del programa que es insuficiente, porque el déficit primario es de 4 puntos. Entonces ahí nos falta 1.8 permanente y que hay que amortizar la deuda al menos en 8 puntos, o sea, nos faltan 7 puntos. Pero sí quedó en la mesa propuestas cuantificadas que nos dan cerca de 11 puntos. Ahí hay un logro, creo yo, por lo menos sí quedó para que los señores diputados puedan ahora retomar esas propuestas y plantearlas en proyectos de ley. Nunca se supuso que esta mesa iba a sustituir la Asamblea Legislativa. Desde la primera sesión se dijo que todo lo que se discutía acá se iba a hacer o vía decretos con el compromiso del presidente de hacerlo la semana siguiente, o sea, esta, o proyectos de ley que se van a mandar a la Asamblea Legislativa. ¿Para presentar la propuesta al fondo o no se mencionó lo del fondo? Lo del Fondo Monetario, sí, el presidente lo mencionó ante un planteamiento que hice yo. Yo lo dije desde el puro principio, señor presidente, estamos aquí para ir por una vía distinta al Fondo Monetario o vamos por la vía del Fondo Monetario. Al principio no muy claro, pero en una sesión sí dijo expresamente de que él considera que la vía correcta es la del Fondo Monetario. Y yo creo que el gobierno tiene su plan alimentado por lo que salió de esta mesa, más otra serie de medidas donde está empleo público, donde está el tema de los pluses, donde está el tema de la eliminación de las anualidades, donde está grabar el salario escolar, el rediseño del aparato estatal, todo eso se discutió, mas sin embargo no hubo consenso, no quiere decir que se haya desechado. Entonces yo creo que en los próximos días vamos a ver discusiones en la Asamblea de un planteamiento al fondo más balanceado. En cuanto a Eliezer, por favor, no me ponga a decir que yo soy agente del gobierno, es que don Eliezer está muy acostumbrado a atacar a las personas, no los argumentos. Lo que yo le dije fue, usted está hablando sin saber, Hacienda Digital. Él sacó el tema, yo le doy el documento donde puede ir a buscarlo y donde puede validar que el rendimiento es 1% del PIB. El SICOP, hay que cambiar la ley, don Eli, no es simplemente de que los presidentes no lo hacen, ¿no? Y si la ley no tiene dientes, por más que yo quiera, no lo implemento. Y esa fue mi observación a la participación que él hizo. Yo creo que al final, doña Amelia, por lo menos hubo un foro donde las distintas fuerzas representativas del país pudieron manifestarse libremente. Es que yo creo que estamos subestimando eso, en el sentido de que gente de todas las organizaciones y de todas las procedencias, humildes, medias, altas, pudieron tener el micrófono y hablar todo lo que quisieran sobre la realidad, no solamente económica, social y política del país. Y ese desahogo el país lo necesitaba, porque días antes estábamos dándonos de garrotes con bombas Molotov en la calle produciendo bloqueos. Yo creo que el mensaje de la mesa, tal vez cualitativo, importante, es que los ticos sí podemos buscar soluciones a través del diálogo. Claro, se pudo haber avanzado muchísimo más, pero la metodología no ayudó. Pero yo salgo en parte contento porque al menos nos podemos dar cuenta de que, entre comillas, mi enemigo es de carne y hueso y al final tiene corazón costarricense y tiene a su vez una serie de ideales, una serie de sueños que tal vez técnicamente no estén fundamentados, pero es nuestra obligación en consecuencia educarlos y transmitir los argumentos del por qué esas posiciones no son técnicamente correctas. No debemos imponer, que algunos a veces tratan de imponer a la fuerza una serie de medidas. Yo sé que no tenemos tiempo, yo estoy clarísimo, he sido de los principales críticos del tiempo y de la urgencia, pero no se puede tampoco atropellar a la gente porque no hemos sido históricamente ese tipo de sociedades. Lo que ha pasado en Centroamérica es porque algunos que se creen superiores atropellan a otros
y eso genera un conflicto social que termina con muertos. Eso es lo que Costa Rica necesita evitar, y yo creo que este diálogo, bien o mal, lo pueden criticar, lo que sea, oxigenó un poco la discusión social, y ahora nos corresponde, como lo dice la Constitución política, legislar en el Poder Legislativo, para lo cual es necesario que el Poder Ejecutivo, que va a tener 8 meses de sesiones extraordinarias, le dé cuerpo a las ideas que quedaron en esa mesa, que no fueron consensuadas, pero que sí tienen números y que sí podrían resolver el problema de las finanzas públicas. El problema es el tiempo, y por eso yo insistía en el sentido de urgencia, en cuanto a la rapidez, en la magnitud del problema. Lo dije varias veces: ingresos por 9.000 millones de dólares, gastos por 20.000. El tamaño del hueco son 11.000 millones de dólares, y puede ser que el 20 lo pasemos, pero el 2021 lo tenemos a la vuelta de la esquina, y los vencimientos de deuda que vienen son de 5.000 millones de dólares. Planteé una reingeniería de esas amortizaciones, no fue consensuada, pero ahí lo tomó el señor ministro de Hacienda, y yo espero en consecuencia de que ahora se muevan a nivel de la Asamblea o a nivel de decretos para resolver el problema inmediato de las finanzas públicas. Ok, no se me vaya ninguno de los dos. Vamos a hacer una pausa y vengo con diputados. Porque al final, señores, lo que a nosotros, pues yo siento que a la gente le preocupa mucho, es el tema de que al final no nos diga el gobierno, van con impuestos. Aquí no se logró y van los impuestos, que eso es un tema. Otra, que el 15% de gente no entienda que tiene que aportar algo, empleado público, cuando el 85% está que se lo lleva leña. O sea, esas cosas yo entiendo a don Gerardo, pero quiere decir que no se logró nada de conciencia, porque con el grupo de los sindicatos entonces no se logró ni lo mínimo, que hubiera dicho, de ahí sí. Ahí está el salario escolar. Muy difícil, don Gerardo, para usted también, no crea que no lo entiendo. Pero digo que eso es algo que queda ahí dando vueltas. Vamos a hacer una pausa, porque tengo que hacerla ya, y venimos, vamos a entrevistar a 3 diputados, no puedo entrevistar más, sobre su posición en cuanto les queda la bola en la mesa, en cuanto a que comienza empleo público a discutirse, en cuanto a que hay decisiones que tienen que tomar los diputados para que esta historia cambie. Si no, no aprovechamos algo que la próxima vez o el próximo año va a estar peor que en este momento. Hagamos la pausa y venimos, pero le pido a don Denis y a don Gerardo que nos acompañen para cerrar el programa. Pero ahorita vamos con los diputados rápidamente, y a los diputados les dije 3 minutos cada uno. Adelante. Pausa y volvemos. Amigas y amigos, aquí mucha gente dice, ¿y qué pasa con el aporte de la Asamblea de Trabajadores del Banco? Bueno, vamos con esto, que fue la que dijo primero, y ya estamos listos. Vamos a ir con 3 diputados, porque como bien al final lo acaba de decir don Gerardo, pero también lo ha dicho otra gente que ha estado aportando, los diputados se van a tener que quedar con la parte difícil, ¿o no? O también esa parte está negociada para que no sea difícil, y al final todos felices y contentos. No vamos a estar felices y contentos después de haber conocido lo que pasa. O sea, no es un momento como muy fácil, es un momento de grandes decisiones. Y eso es lo que me parece a mí que debemos verlo así. Ahora, hay temas. Don Carlos Ricardo, que lo tengo ya en línea, don Carlos Ricardo nos dice, ayer lo dijo a los medios, bueno, debemos sacar empleo público y sacar fondo de avales. Y me pregunto, ¿cuál empleo público? El del gobierno, ¿cómo está? Fondo de avales, no el que estaba, sino el del gobierno, porque es que ahora viene la otra parte. Y le echamos a los diputados, ustedes nos van a dar ilusión y esperanza de tomar decisiones y tocar cosas que hay que tocar, para que no se venga un balde de agua fría y después tampoco en la Asamblea Legislativa pase nada, porque ya está negociada la metodología, por decirlo en constructivo. Don Carlos Ricardo, adelante, buenos días. Hola, buenos días, doña Amelia, un saludo para todas las personas que nos están escuchando a esta hora. Vea, yo lo que creo es que la Asamblea Legislativa debe tener método, debe tener una calendarización que parte además de una participación seria del gobierno de la República, siendo que a partir de la próxima semana vamos a tener el periodo de sesiones extraordinarias más largo que ha tenido la Asamblea Legislativa desde que tenemos memoria, son 8 meses consecutivos. Entonces yo lo que creo es que esto hay que ordenarlo. Por supuesto que puedo opinar sobre lo de las mesas de diálogo, etcétera, y la obligación del gobierno de proponer, sobre el trabajo legislativo. Pero no, de acuerdo, pero es que está conectado. Y está conectado en el sentido, doña Amelia, de que a nosotros
nos va a tocar efectivamente una parte muy complicada, que es justamente realizar las reformas legales que se requieren desde toda perspectiva, no solo para reanimar la economía, sino también para entrarle urgentemente al tema fiscal. Por eso yo ayer apuntaba que durante el mes de diciembre las y los diputados deberíamos de dejar aprobados esos dos proyectos de ley, el de empleo público y el de avales. ¿Cuál? El que sea correcto. No, yo por ejemplo en el de avales no confío en ningún sentido en lo que ha dicho el gobierno de poner eso a disposición de Hacienda y que Hacienda pueda jinetear esa plata. De ninguna manera, doña Amelia. Esto hay que generar confianza, tiene que ir concretamente a los bancos y atender las necesidades del sector empresarial para que tenga liquidez. Y en el caso de empleo público, hemos comentado en otras ocasiones, yo creo que debe de aplicarse a la totalidad de los funcionarios, obviamente respetando derechos adquiridos de los actuales funcionarios, pero tiene que comenzar a aplicarse. Y yo también creo que en el caso de las convenciones colectivas, esta es una oportunidad para cerrar portillos y poner orden, más allá de lo que dice la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas con respecto a ciertos topes o límites que pueden o deben tener las instituciones. Vamos a ver, ¿lo ve posible? ¿No lo ve posible? ¿Hay negociaciones antes que hagan que se venga abajo? Me dicen que el PAC va con otra lista de mociones a oponerse inclusive a compromisos con los que el presidente llegó en la mesa. Mire, yo creo que hay suficiente digamos, vocación, voluntad para llevar adelante una reforma que sea suficientemente, que tenga dientes, doña Amelia, es decir, que funcione. Yo no sé si el PAC va a tratar de aterrar eso de emociones, pero yo le quiero recordar que por lo menos en el caso de empleo público ya pasamos de la etapa de dictamen de la comisión. Lo que quedan son las mociones 137. Si hay voluntad mayoritaria en el Congreso de programar el número de sesiones que se necesitan incluso para romper con algún tipo de actitud de bloqueo por parte del PAC o de alguien más, creo que tenemos suficiente espacio para romperlo. Es que me parece, doña Amelia, que aprobar empleo público en el mes de diciembre no solo es posible, sino que es una señal que la Asamblea Legislativa debería de darle al país y debería darle también a los organismos internacionales y con quienes negociamos temas de nuestra deuda. Es un tema que no se ha resuelto y que deberíamos de dejar resueltos antes de irnos a un receso legislativo. Muchas gracias a Carlos Ricardo Benavides, Partido Liberación Nacional. Vamos con Pablo Heriberto Abarca, Partido Unidad Social Cristiana. ¿Cómo ve las cosas una vez que les tiraron a los diputados poder cambiar esta historia o dejarla igual? Muchas gracias, doña Amelia. Un saludo a los compañeros acá en el programa y a los costarricenses. Yo creo que el gobierno sigue errando el camino. Me parece que así como jugó a escondidas para hacer la primera propuesta e ir al Fondo Monetario sin hablar con los diferentes actores tomadores de decisión y mucho menos con los sectores, ahora se va al otro extremo y entonces trata de hacer una propuesta supuestamente socializada y consensuada sin tomar en cuenta a los tomadores de decisión, que finalmente somos los diputados y diputadas, que nos fuimos invitados ahí solo como si queríamos ir a participar y a oír. Pero eso no es así. Me parece que en este momento en el que no hay tiempo, el gobierno debe ponerse serio, elaborar un borrador inicial, negociarlo con las fracciones y a partir de esa viabilidad política socializarlo con los diferentes sectores. Eso es lo que correspondería al gobierno de los más preparados y eso es lo que nosotros estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Esta propuesta que está sobre la mesa ahora, a pesar de que digamos que en el escenario mejor se aprueba toda y aún así no es suficiente. Y yo sí rescato de lo que decía don Gerardo anteriormente, de que sí queda por lo menos un rastro de algunas otras propuestas que podrían tener mayor incidencia, pero eso además ha estado en una discusión desde hace mucho tiempo, desde antes de ir a tener el primer borrador del Fondo Monetario. Ha habido diferentes profesionales, incluso diputados, hemos escrito diferentes artículos para hacerlo. Ahora lo que viene, doña Meli, para ser muy concreto, a mí lo que me parece es
lo que yo he venido diciendo desde antes de mayo de este año y desde hace mucho tiempo. La Asamblea Legislativa debe tener una agenda independiente del Poder Ejecutivo, debe priorizarla y debe negociarla con... Pero así no es, Pablo Heriberto, ¿es así o no es así? ¿O ya esa agenda que viene ya también está negociada? No existe, por lo menos yo no conozco que exista una agenda negociada. Me imagino que ahora el gobierno solo va a convocar lo que haya salido de esa mesa, pero insisto, en el escenario de que se apruebe todo, no va a ser suficiente. Y entonces, aquí lo que urge es que definamos cuál es esa calendarización, cómo vamos a manejarnos en diciembre, cuál es la prioridad de enero, cuál es la prioridad de febrero, cómo vamos a llegar a marzo, y en ese entendido de discusiones estructurales con las comisiones que existen. No hay que ponernos a desgastarnos en hacer más comisiones, existen suficientes comisiones para hacer una distribución de los diferentes proyectos importantes y sacarlos adelante. Ok, yo nada más rezo para que no, vea que ya estamos en el año entrante, no, que en este año no nos metan un par de impuestos que nos dejen vueltos locos, porque aquí no se ha podido arreglar nada. Jonathan Prendas, Nueva República. Muy buenos días, doña Amelia, Carlos Ricardo, Pablo Heriberto y por supuesto a los compañeros economistas que estuvieron en su programa antes y a la familia de Costa Rica que está siguiendo el programa por las diferentes plataformas. En Nueva República vemos todo lo que ha sucedido muy de cerca, lo hemos analizado, hemos dado seguimiento, por supuesto, a cada mesa y a cada plenaria, porque es importante. Costa Rica es democrática y esos diálogos son necesarios. Sin embargo, hay que tener la perspectiva totalmente clara y no hay que vender humo como lo ha hecho el gobierno en las últimas horas. Lo que se ha acordado es un inicio, pero no es suficiente. Hemos dado desde las diferentes fracciones de oposición un modelo de desarrollo y un modelo de acciones que se necesitan seguir, y parece que lo que el gobierno quiere es lavarse las manos y seguir postergando las grandes decisiones que necesita Costa Rica y que en los últimos 6 años no se han dado. Okay. Hemos dado las directrices específicas de lo que hay que desarrollar y, por ejemplo, hay proyectos de ley que se discutieron en estas plenarias, en esta mesa de diálogo del gobierno, que no solo ya son ley porque la Asamblea así lo dispuso como Hacienda Digital, sino que hay otros que ya han tenido sustantivo avance, como el proyecto de un listado de los activos ociosos para su posterior venta y aporte al empleo préstamo, público. ¿Cómo ve empleo público usted? Que eso ya está en la mesa, empleo público, y hay posiciones y también hay un montón de oposición de parte del PAC para que esto sea una realidad. Ahí está empleo público, convenciones colectivas, sí, comienza salario global. Es que eso es muy fácil, es muy claro, si se quiere o no se quiere. Si no se tienen los votos, pues también iremos a hablar y no pasará nada. Así es, doña Amelia, esa ley de empleo público, yo estoy en la Comisión de Gobierno de Administración que lo está estudiando, ya fue dictaminado. No estoy de acuerdo con la versión que se está impulsando, no por el hecho del salario global, no por el hecho de cómo se están tratando las convenciones colectivas, la parte de capacitación y demás. En eso yo creo que hay un consenso muy amplio, pero me parece que empoderar sustancialmente al Mideplan como un ente rector de empleo público sobre todos los poderes del Estado, sobre toda la administración pública, es sumamente peligroso, porque volvemos a poner en manos de un político algo que es estrictamente técnico. Por lo tanto, nosotros en Nueva República no estamos de acuerdo con empoderar a Mideplan. Hay que fortalecer al servicio civil, soltar la amarre, darle presupuesto y dejar que los técnicos se encarguen de lo técnico, para que los políticos no vengan a embarrar la cancha y generar problemas en la eficiencia y eficacia de esta ley. Otros proyectos, doña Amelia, son importantes, las normas presupuestarias que se van a estar impulsando en este presupuesto extraordinario, ordinario, que se va a aprobar esta semana, y por supuesto el proyecto de escáner que ya está a punto de ser aprobado en el plenario. Son pasos importantísimos, pero la Asamblea está dispuesta a trabajar. Lo que falta es saber si el gobierno tiene una proyección, un modelo de gerencia de proyectos para saber si va a aprovechar o no estos 8 meses de sesiones extraordinarias. Gracias, Jonathan. Zoila Rosa Bolio, independiente. Adelante, doña Zoila, ¿cómo ve las cosas? Muy buenos días, doña Amelia, y todos los radioescuchas. Yo creo que todos los procesos de diálogo son importantes. Sin embargo, en este momento urgen ya
los proyectos para presentarse en la Asamblea Legislativa. No podemos perder más tiempo cuando estamos ya muy cerca de un default. No creo por ningún concepto que la solución sea impuestos. Yo no estoy de acuerdo con ningún impuesto. Creo que se puede salir adelante haciendo una reestructuración, bajando el gasto, y también en todo ese listado que vemos de los 58 acuerdos, se me quedan debiendo los proyectos de reactivación económica, de generación de empleo. No podemos seguir con asistencialismo. La única manera de salir adelante es trayendo inversión y generando empleo. Todo esto me preocupa porque fueron 58 acuerdos, doña Amelia, pero esto hay que plasmarlo en proyectos de ley para llevarlos a la Asamblea. Y yo soy una persona sumamente práctica porque como ingeniera digo, ¿cómo van a traducir 58 acuerdos en proyectos de ley cuando en todo un año no han podido presentar un solo proyecto de reactivación económica? Y hablan de unos que ya pasaron por la Asamblea, como Hacienda Digital y como el proyecto Pagar. Entonces, el esfuerzo es bueno, pero no es suficiente en un momento de crisis en el que nos encontramos. Esto tiene que acelerarse, hay que poner el pie en el acelerador, y lo primero que tenemos que hacer, yo concuerdo con don Carlos Ricardo Benavides, es aprobar en diciembre la Ley de Empleo Público. Así como aprobamos en un momento la reforma a todo lo de las huelgas y el plan fiscal. El texto dictaminado. Bien, muchísimas gracias a doña Zoila Rosa. Ahora sí, don Denis y don Gerardo, lo hago diferente. Comencé con don Gerardo, ahora comienzo con don Denis. Cerrando este programa, si por dicha que las opiniones de la gente están en Facebook Live, ahí usted las puede ver. Mucha gente muy linda ha opinado muy seriamente, ahí ustedes lo pueden ver con un... bueno, y tenemos las noticias en dos lados, que fue un éxito, y lo otro, bueno, no se logró, para ser constructivos, no se logró lo que se pretendía, primero, y que los sindicatos no aportaron nada, 15% de la población que sí tiene sueldo y ha tenido sueldo durante todo este tiempo. Esa es otra realidad sobre la que la gente está viendo y viviendo, y no le parece. Vamos, don Denis, con usted para cerrar el tema. Eso sí, tenemos 3 a 4 minutos cada uno. Don Denis. A ver. Está en mute, don Denis. Ya. Tiene el micrófono apagado. Está el micrófono apagado, don Denis. A ver, sí, a ver. Sí. Ya. Se les olvida que ya uno viejo se le olvida prender el micrófono. No diga eso, no diga eso, porque no es cierto. Adelante. No. Ahora que están los señores diputados, señor Pendas y don Pablo Heriberto, acá, les digo con toda franqueza, mi esperanza está en la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa efectivamente logre sacar proyectos que verdaderamente ataquen las causas que nos han originado esta crisis. En todo esto se habla de un montón de medidas y de ocurrencias y de cosas que se pueden hacer, pero nadie se ha planteado, bueno, ¿por qué no nos vamos a averiguar cuáles son las causas que nos han llevado a esta situación? Bueno, si nos vamos a analizar las causas, tenemos que llegar a la conclusión de que básicamente es un crecimiento del Estado sin control, una estructura impositiva absolutamente desordenada, en donde tenemos un montón de parches por todo lado y un montón de privilegios y de concesiones que se van dando a cada uno de los grupos, unos con el pretexto de que se les dieron a los otros, etcétera. Todo eso hay que desmantelarlo, todo eso evidentemente no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que ir haciéndolo poco a poco, pero eso sí, es importante avanzar en la dirección correcta. Yo creo que la Asamblea Legislativa, si dan este primer paso del proyecto de empleo público, si tienen en cuenta este tema de que no hay que causarle un perjuicio adicional a la hacienda pública, permitiendo de inmediato que todo mundo que tenga un salario inferior al salario de mercado se traslade, y sobre todo, y de eso lo digo por experiencia propia que la viví en la ARECEP cuando yo estuve ahí, que tenía salario global, que tengamos muy en cuenta cuáles son los parámetros con base en los cuales se va a definir ese salario global. Porque lo que pasó en el caso de la ARECEP muy particularmente es que se establecieron como parámetros para fijar los salarios globales
el compararse con los salarios más altos de la administración. Entonces el salario del regulador se comparaba con los salarios de los gerentes de los bancos, con el salario del gerente del INSS y hasta con salarios de la empresa privada. Eso no puede ser, tiene que ser un salario que sea racional, que sea dentro del mismo sector público y para situaciones, para trabajos que sean homónimos, no puede ser diferente. Pero ese es para mí el punto que puede ser crucial en este momento, que se saque una buena ley de empleo público y ahí empezamos a hablar de que efectivamente hay buena voluntad para resolver los problemas de este país. Lo demás tendremos que ir viendo cómo lo resolvemos, pero empecemos por ahí. Muchas gracias, don Denis. Aquí alguien dice, desconocimiento científico y técnico de la situación del país. De nada les sirvió tener economistas absolutamente claros y no atendieron sus consejos. Y eso es una verdad, doña Amelia. Por favor, dice, necesitamos un estadista, un hombre preparado en la presidencia de la República. Muy interesante todo, pero por favor, señores y señoras, necesitamos, más conocimiento y más valentía para poder cambiar las cosas que están mal en Costa Rica. Don Gerardo. Agradecerle la oportunidad, doña Amelia. Yo sé ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció el programa? Excelente programa, me parece que es muy bueno. Obviamente todos queríamos más, pero para mí se avanzó. Hay un avance no suficiente, 2.2 del PIB permanente, 1% del PIB por una sola vez, pero le puedo, aprovechando que están los diputados ahí, decir, ley de empleo público, 0.7 del PIB, eliminar exoneraciones de renta, 0.26, renta de capital, 0.13, rediseño del Estado, 0.5, recorte de pensiones, 0.3, recorte de transferencia al Poder Judicial, 0.25, recorte del FES, 0.2, gravamen de salario escolar, 0.12, eso me suma 2.6, más los 2.2 ya acordados, 4.8, se resuelve el problema del déficit primario. Y en actuaciones de una sola vez, eliminar cargas para fiscales, exceptuando lo que es CONAPE y el régimen de invalidez, vejez y muerte, 0.3 del PIB, democratización de activos, 4 puntos del PIB, reciclaje de activos, 2 puntos del PIB, venta de VIXA, 0.4 del PIB, uso eficiente del espacio radioeléctrico del ICE y subastar la diferencia, 0.3 del PIB, eso suma 7 puntos del PIB por una sola vez, más uno que se acordó en la mesa, ahí amortizo 8 puntos, resuelto el problema de la deuda. Entonces no me vengan a decir que la mesa no trabajó, si bien es cierto, no hubo consenso en estas que leí, sí hay materia prima para que los señores diputados y señoras diputadas puedan trabajarlas y definitivamente yo no estoy actuando como un agente del gobierno, como el señor Feinstein me dice, ni tampoco como un avesado asalariado o como un condotiero o mercenario de los grupos opulentos, como las voces del odio me han atacado en las redes sociales. Soy sencillamente un costarricense más que ama su país, que me siento comprometido y que cree que a través del diálogo, respetando la institucionalidad del país y con argumentos, no con piedras, no con garrotes, no con bombas, podemos resolver nuestros problemas. Y no es hablar por hablar, es tratar de contribuir poniendo sobre la mesa propuestas concretas. En ese sentido, quedo a disposición de los señores diputados si creen que pueda yo aportar desde el punto de vista técnico en la tarea inmensa que se les viene, y coincido con don Carlos Ricardo, ojalá que puedan aprobar una buena ley de empleo público, porque ahí hay 0.7 del PIB y la señal a los mercados internacionales y locales sería súper positiva antes de irse de vacaciones de fin de año. Muchas gracias, doña Amelia, por esta oportunidad. Mándeme esos números a mí ahorita antes de irse, mándeme esos números. Un minuto, Prendas, un minuto, Pablo Heriberto, así como don Gerardo, concreto, Prendas, un minuto. En la Asamblea Legislativa, doña Amelia y amigos que nos ven, estamos totalmente listos para tomar las decisiones. Lo hemos hecho ya por 2 años y medio y vamos a seguirlo haciendo. Lo que ocupamos es claridad de las metas del gobierno, porque estamos entrando a 8 meses de sesiones extraordinarias. Estamos listos para aprobar leyes tan importantes como lo ya hicimos de Hacienda Digital, empleo público viene, estamos listos para hacer lo correcto, no lo que el gobierno quiere, porque iríamos por un mal camino. Estamos listos para tomar decisiones en función de escáner, en función de activos ociosos, en función de todo lo que está diciendo los especialistas que estuvieron en el programa y mucho más.
porque en la Asamblea la oposición ha tenido una eficiente lectura y tenemos proyectos de ley sumamente preparados y ya pues listos para aprobar, y en general para darle a Costa Rica la buena noticia de que vamos a salir muy pronto de la crisis en la que estamos. Como me dice la gente, ver para creer, don Pablo Heriberto, a ver. La primera señal de eso es efectivamente concretar un recorte en el presupuesto que sea más de 150,000 millones. Eso tiene que pasar esta semana y depende de la oposición. Ese es el primer mensaje concreto que le podríamos enviar a la población. Obviamente, aprobar empleo público con las correcciones que se requieren, tal cual está ese proyecto, realmente sería pues un error aprobarlo así como está. Hay que hacerle cambios, pero me parece que sí podría priorizarse en diciembre y lograrse por lo menos una aprobación de algo que sea sustancioso. Pero además de ello, yo insisto en la calendarización de la actuación de la Asamblea Legislativa, en la que el Poder Ejecutivo obviamente tiene que participar, pero también tiene que entender que hay proyectos que, aunque no estén de acuerdo, tendrán que convocar para que los diputados y diputadas resolvamos. No es solo lo que al Poder Ejecutivo le interese. Este periodo de 8 meses tiene que incluir a las prioridades costarricenses, no del presidente de la República y su grupo de amigos, sino del país en general, y poner en discusión en la Asamblea Legislativa diferentes temas históricos que han estado postergados, que no tienen más tiempo y que hay que resolverlos. Muchas gracias, Jonathan, Pablo Heriberto, don Denis, don Gerardo, don Eli, don Fernando Naranjo, don Carlos Ricardo, doña Zoila Rosa, o sea, a todos los que participaron. Otros se quedaron sin participar porque no pudimos empatar finalmente que estuvieran en el programa. Yo me quedo con lo mío, ¿verdad? Ver para creer, señores. Sí, los diputados tienen un compromiso histórico. La mesa lo tuvo, debo decir, lo tuvo. ¿Que le sacó provecho? No. Porque las urgencias son las urgencias, y aquí hay urgencias. En urgencias cuando usted dice en la casa y ahí vendemos el carro, ay, pero tengo que ir en bus, ¿cómo voy a ir en bus? Vendemos el carro porque es la única forma de pagar esto y salir adelante y quedar bien y estar desagados, y no con ese estrés de todo lo que debemos. Vendemos el carro. Tal cosa, que vas a tener que dejar, o sea, a los hijos se les dice y se les habla. Yo creo que perdieron esa oportunidad, aunque avanzaron, aunque conversaron, aunque se sintieron bien, desahogándose, pero al final, me parece a mí, por la expresión final del presidente en relación a la primera, bueno, que el gobierno está tranquilo, o sea, le parece lo que salió. Y resulta que no, porque todavía no están los números, y resulta que todavía falta lo que pasa en la Asamblea, y muchas de las cosas que ya se dijo que se iban a hacer, ya se hicieron. O sea, eso me parece que todavía no está claro, pero en fin, el Fondo Monetario puso un momento. ¿Qué dice que don Gerardo dijo? El presidente nos dijo que la negociación es con el Fondo Monetario Internacional. Se acabó la discusión ahí, así va a ser. Ojalá que los señores del fondo ayuden, pero si nosotros no ayudamos no van a poder tampoco hacer mucho. Nos vamos, amigas y amigos. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado.